No hay más que ver, como digo, lo nerviosos que se están mostrando algunos que ayer o antes de ayer firmaron un acuerdo para ir al Senado, grupos que unos defienden el tren, otros están contra el tren, unos son independentistas, otros creen en España, unos son comunistas, otros son de la burguesía vasca, o sea, gente de lo más variopinta que llegan a un acuerdo porque entienden que eso es positivo. Y además están pidiendo un acuerdo en los mismos términos para el Congreso. Es verdad que con poco éxito. Y nosotros, que queremos hacer un acuerdo con gente que todos creemos en el tren, por ejemplo, todos creemos que hay que bajar impuestos, por ejemplo, todos creemos en Navarra como comunidad foral diferenciada dentro de la unidad de España, con los derechos históricos amparados en la disposición adicional primera y con la supresión de la disposición transitoria cuarta, por ejemplo, y eso es una incoherencia. Claro, aquí lo que no se quiere, evidentemente, es que una amplia mayoría refrende un proyecto político en el que varias fuerzas políticas que tienen mucho en común entienden que es lo mejor para someterse a unas elecciones y que así no se disgreguen votos por el camino. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para sumar esa amplísima mayoría que creemos que se va a formar en las próximas, primero, elecciones generales y luego en las elecciones forales y municipales en Navarra, y creemos que la apuesta que está haciendo el pueblo navarro va a ser una apuesta ganadora, con unas ideas claras, desde luego fortaleciendo, como no puede ser de otra forma, el autogobierno, porque Navarra, comunidad diferenciada dentro de España, tendrá siempre mucho más autogobierno que Navarra como provincia más del País Vasco, y por lo tanto no hay mejor forma de combatir, desde luego, en este caso, o no hay peor forma para estar con el autogobierno, o la forma que hay para combatir el autogobierno en este caso, desde luego, es diluir a Navarra, como quiere el nacionalismo vasco, dentro de otra comunidad autónoma vecina. Hay que recordar que la decisión de que Geroa se presentara a las elecciones se tomó en Bilbao, como hemos dicho otras veces. La decisión o las decisiones más importantes que toma EH Bildu se toman en Guipúzcoa, y las decisiones más importantes que toma Uniendo el Pueblo Navarro, las más importantes y las menos, es decir, todas, se toman en la Plaza Príncipe Viana de Pamplona. Esa es la diferencia. Algunos quieren pasar por Bilbao, por Vitoria, por Guipúzcoa para llegar a Madrid, y luego nosotros entendemos que la interlocución tiene que ser directa. Quien sea, lo que no se puede es votar a dos, eso es evidente. Tampoco creo que haya dos candidatos y, por lo tanto, primero vamos a ir cerrando los acuerdos y cuando llegue el momento procesal oportuno, pues lógicamente se podrá votar al que sea candidato. Si no existe candidato no se puede votar y se votará al que sea candidato. ¿Habría que modificar por ejemplo el pacto con el PP? No, yo creo que no hay que modificar ningún pacto porque los pactos ya establecen diferentes posibilidades si uno lo lee, pero en todo caso es de sentido común. Si habrá un candidato, entonces la coalición que se forme o como se le quiera llamar, votará a un candidato. No puede votar a dos candidatos y también puede ocurrir, esperemos que no tenga que votar a ningún candidato, pero esperemos que pueda votar a un candidato, de los candidatos que hay. ¿Tiene nombre esa candidatura ya o cómo se va a concretar? No, primero vamos por fases. Primero el Consejo Político tendrá que decidir, que yo soy partidario de ese acuerdo, pero lógicamente, y lo digo públicamente, pero hay que decir, somos muchos y yo espero que se respalde mayoritariamente, pero desde luego el respeto a los órganos del partido es lo fundamental, y hasta que no refrenden primero los órganos del partido, también entiendo los órganos de Ciudadanos, y a partir de ese momento pues habrá que seguir rematando cosas. Cuando uno llega a acuerdos con otros partidos, pues a veces se ponen las siglas, a veces las siglas siempre van a estar en el sentido de que tú formas parte, para poner otro nombre, tú tienes que firmar una coalición en la que aparece tu nombre, y por lo tanto no le vemos riesgo, como otros han hecho otras coaliciones y han puesto otros nombres, y las siglas siempre están ahí. Yo creo que la gente lo que quiere es que le des el instrumento adecuado para, desde luego, conseguir el gobierno en Navarra, conseguir los ayuntamientos en Navarra, los ayuntamientos de Navarra, y en este caso tener la fuerza mayoritaria de Navarra en el Congreso de los Diputados.